19 de septiembre de 1944, 2:23, afueras de Münster, Alemania. El comandante de tanque de 25 años tocó la foto de su esposa embarazada pegada dentro de su cúpula, luego miró a través de su periscopio 11 tanques Panzer a 800 yardas de distancia. Su Sherman necesitaba 100 yardas para penetrar su blindaje. Ellos podían matarlo a 2,000. 81 días de combate, 0 eliminaciones de tanques, 3 Shermans destruidos. En 6 minutos, los destruiría todos. En 3 horas, nunca volvería a comandar un tanque. Pero primero, susurró a la foto de su hijo por nacer, papá va a casa. La torreta del Panzerleader comenzó a girar hacia ellos. El corazón de Poole latía con fuerza. Detrás de él, 10.000 soldados americanos dependían de este cruce de caminos. Enfrente, los mejores tanques que la Alemania nazi jamás produjo. Su Sherman, el tanque que el mando llamaba una trampa mortal, contra Panzers con blindaje 2 veces más grueso y cañones que alcanzaban el doble de distancia. Conductor, prepárese para velocidad de combate, ordenó Poole, su acento tejano firme a pesar del hielo en sus venas. Los Panzers adelante no eran solo tanques. Eran asesinos. 55 toneladas de acero laminado, blindaje inclinado que desviaba los proyectiles americanos como botas de lluvia. Sus cañones de 88 milímetros podían perforar un Sherman a más de 1 milla. Su cañón de 75 milímetros de Poole. Inútil más allá de 100 yardas contra su blindaje frontal. Guárdali, susurró su artillero Richards, cuento 11 Panzers, 2 Mark IV. Los veo, hijo. El cañón del Panzerleader giró hacia ellos. Cada instinto gritaba retirada. Pero detrás de ellos, el convoy de suministro. Sin cazatanques. Sin apoyo aéreo. Sin opciones. Excepto una. La imposible. ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu ubicación abajo y pulsa suscribirse, esta historia está a punto de ponerse intensa. Lafayette Poole nunca tuvo la intención de convertirse en guerrero. 6 meses antes, era solo otro chico de granja de Odem, Texas. Su papá lo perdió todo cuando los bancos vinieron en 1932. Poole tenía 12 años, viendo a su madre llorar mientras el alguacil clavaba la notificación de ejecución hipotecaria. El boxeo lo salvó. Los Golden Gloves le enseñaron juego de pies, sincronización. Nunca estés donde esperan, decía su entrenador. Haz que fallen, luego haz que paguen. Pero el boxeo no pagaba las cuentas. Luego Pearl Harbor. Y Evelyn. La conoció en un baile de la USO, marzo de 1943. Hija de un ministro metodista con ojos que le hacían olvidar todo. Se casaron 6 semanas después. Cuando se embarcó, ella tenía 2 meses de embarazo. Prométeme que conocerás a nuestro bebé. Lo prometo. Esa promesa lo persiguió a través de Normandía. A través de ver a amigos arder en Shermans que los alemanes llamaban Tommy Cookers. A través de cartas de Evelyn sobre el bebé pateando, eligiendo nombres, pintando la habitación amarilla. 81 días. 12 hombres heridos bajo su mando. 3 Shermans destruidos. Ahora comandaba Indemod con 5 chicos que confiaban en él. Wilbert Richards, artillero, 19. Bert Close, conductor. Willy Sawyer, del Bert Box, Charles M. Secoshum. Chicos que lo llamaban War Daddy. Escuchen todos, dijo Poole, aceptando su destino. Vamos directamente hacia ellos. Silencio. Sargento. ¿Recuerdan lo que les enseñé sobre boxear? Sus cañones no pueden inclinarse lo suficiente si nos acercamos. Cargamos, nos metemos a menos de 100 yardas y los matamos a todos. Haz que fallen, luego haz que paguen. La única ventaja de un Sherman era la velocidad y maniobrabilidad. Poole usaría ambas. Conductor, acelerador a fondo a mi orden. Artillero, carga. El primer proyectil alemán pasó gritando por encima. El segundo explotó 30 yardas a la derecha. Ahora. Muévanse. El Sherman se lanzó hacia adelante, 30 toneladas gritando hacia el enemigo. No retrocediendo. No flanqueando. Directamente hacia ellos como un boxeador moviéndose hacia adentro. 500 yardas. Otro proyectil silbó cerca,
calor a través del blindaje. Richards disparó. El proyectil chispeó en la placa glacis del Panzerleader. Sin penetración. 400 yardas. 2 Panzers dispararon simultáneamente. Un proyectil rasgó su blindaje lateral. El otro destruyó un árbol que habían pasado segundos antes. Zigzaguea. Como practicamos. Close tiró de los controles. El Sherman bailó el juego de pies de boxeo de pool en acero y orugas. Tejiendo, nunca estacionario. 300 yardas. Richards disparó. El proyectil encontró la trampa de tiro donde la torreta se unía al casco. Humo salió del tanque alemán. Eliminación. Primera eliminación. 200 yardas. En alcance. El periscopio de Pool mostraba blancos por todas partes. Artillero, gira a la derecha, disparo al flanco. El cañón retumbó. Otro Panzer estalló. Los alemanes se recuperaron del shock. Esperaban que el Sherman huyera. Ahora las torretas giraban, tratando de rastrear a este americano loco cargando en su formación. Pero Pool estaba entre ellos. Demasiado cerca. Sus largos cañones no podían inclinarse lo suficiente. «Está funcionando», gritó Vox, metiendo proyectiles. «Wardaddy está funcionando». Como un boxeador dentro de la guardia de su oponente, Pool lanzó combinaciones. Blanco, 11 en punto. Boom. 2 en punto, está retrocediendo. Boom. Mark 4, directamente adelante. Boom. El campo de batalla se convirtió en ballet violento. El Sherman de Pool tejiendo entre cascos ardientes, usando panzers destruidos como cobertura, nunca deteniéndose. Cada vez que un alemán giraba, Pool se había ido, Richards poniendo proyectiles en blindaje lateral débil. 6 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Richards disparó 68 rondas. 65 encontraron blanco. 11 Panzers destruidos. 2 Mark IV inhabilitados. Una semioruga abandonada. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías en ese momento? Déjanos saber en los comentarios. Cuando el humo se aclaró, el Sherman de Pool se sentó entre restos ardientes. 3 rondas restantes. Grandes muescas en el blindaje. Motor humeante. Pero vivo. Acabamos de... Sí, hijo. Lo hicimos. Pool miró la foto de Evelyn. Habían hecho lo imposible. Podía terminar la carta. El bebé tendría un padre. Fue entonces cuando cometió su error. La victoria exigía verificación. Pool necesitaba confirmar eliminaciones, verificar supervivientes, asegurar inteligencia. Procedimiento estándar. Abrió su escotilla, se paró en la torreta. El sol de septiembre se sentía cálido después del ataúd de acero del combate. Sacó la carta sin terminar. «Oye, Wardaddy», llamó Richards, «¿cómo llamamos al próximo tanque?» Pool sonrió, a punto de responder. La bala del francotirador entró debajo de su casco, detrás de su oreja izquierda. No oyó el disparo. Un momento de pie, al siguiente cayendo dentro de la torreta, sangre fluyendo, la carta volando. «Médico». «Médico», gritó Richards, presionando la herida. «Piensa en Evelyn». «El bebé». Pool intentó hablar. No pudo. El lado izquierdo no respondía. Vio a Richard llorando, este chico duro de Detroit sollozando. Vio la foto de Evelyn, salpicada de sangre. Sintió el sol pero no podía moverse, no podía decir adiós. Los médicos llegaron en 4 minutos eternos. Lo estabilizaron, lo cargaron. Los ojos de Pool encontraron su Sherman una última vez. Indemot en su cañón. Marcado, humeante, victorioso. Su tripulación viendo a su Wardaddy irse. Él viviría. La bala destruyó su oreja izquierda, dañó nervios, lo dejó parcialmente paralizado. Pero viviría. 2 meses en hospitales. Baja honorable. Un barco a casa en Texas, Evelyn y la pequeña hija Patricia que nació mientras él estaba inconsciente en Bélgica. La primera vez que Pool la sostuvo, mano derecha firme mientras la izquierda colgaba inútil, susurró, «Papá volvió a casa». Lo prometí.
Le Fiat Pool nunca habló públicamente sobre el 19 de septiembre de 1944. Cuando los periodistas llamaban sobre el único as de tanques americano, el hombre que destruyó más tanques enemigos en un solo enfrentamiento que cualquier otro americano, rechazaba. Cuando los historiadores preguntaban sobre tácticas, decía, tuve buenos chicos. Eso es todo. Trabajó en la fabricación de aeronaves después de la guerra. Crió a Patricia y 2 hijos. Entrenó boxeo juvenil enseñando juego de pies, sincronización, meterse dentro de la guardia. A veces su mano izquierda se contraía, recordando controles de tanque, peso de mando, promesas cumplidas. En su garaje había una caja que nunca abrió. Estrella de plata. Estrella de bronce. Corazón púrpura. Legión al mérito. Forragere belga. Cruz de guerra francesa. El polvo se acumulaba mientras enseñaba a Patricia a montar bicicletas con un brazo, caminaba con Evelyn hacia el altar en su 25º aniversario, sostenía nietos que nunca supieron que papá fue una vez War Daddy. 1991, Pulse estaba muriendo, cáncer dentro. Patricia junto a su cama de hospital. Papá, ¿por qué nunca hablaste de la guerra? Él la miró, ojos agudos a pesar de la morfina. Porque, mija, los héroes son solo personas que no pudieron huir. Esos chicos fueron los héroes. Me siguieron al infierno. Algunas cosas las cargas tú para que otros no tengan que hacerlo. 30 de mayo de 1991, fin de semana del Día de los Caídos. En su funeral, un anciano estaba al fondo. Wilbert Richards, 71 años, de Detroit. Después del servicio, se acercó a Patricia. Tu padre me salvó la vida. No solo ese día. Cada día después. Cuando las cosas se ponían difíciles, recordaba a War Daddy cargando contra esos tanques. Si él podía hacer lo imposible, yo podía hacer lo que la vida pidiera. Richard sacó una fotografía. 5 jóvenes junto a un Sherman in the Mud visible. Pool en el centro, brazo alrededor de Richards. Todos sonriendo como si fueran a vivir para siempre. Nunca terminó esa carta. Pero no necesitaba hacerlo. Volvió a casa. Ese fue el único final que importaba. Hoy en el Museo Patton de Fort Knox, una pequeña exhibición honra al sargento El Fiat Pool. 21 tanques enemigos destruidos. Pero no captura el peso de una carta sin terminar, promesas a hijos no nacidos, o el momento en que un boxeador tejano cargó cuando todos dijeron huye. Patricia Pool Henderson tiene 80 años ahora. Tiene la foto del tanque de su padre, su madre, joven, hermosa, embarazada. Mancha de sangre en una esquina, desvanecida pero visible. A veces piensa en promesas cumplidas, padres que vuelven a casa cambiados pero vuelven a casa de todas formas. Él me dio la vida 2 veces, dice Patricia. Una vez cuando nací, otra vez cuando eligió volver a casa en lugar de ser un héroe. En Odem, Texas, hay una calle que lleva el nombre del Fiat Pool. Los niños andan en bicicletas por ella, nunca lo saben. Los padres conducen al trabajo, nunca piensan en el hombre que cargó cuando la lógica decía retírate. Está bien. Eso es por lo que luchó, vidas ordinarias, nunca sabiendo lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Pool entendió algo fundamental, el coraje no es la ausencia de miedo. Es estar aterrorizado, superado en armamento, superado en número, y moverse hacia adelante de todas formas porque alguien a quien amas cuenta contigo para volver a casa. El Sherman era todo lo que los críticos decían. Pobremente blindado contra los Panzers alemanes. Superado en potencia de fuego por sus cañones de 88 milímetros. Una trampa mortal bajo cualquier medida. Pero Pool demostró algo ese día fuera de Münster. La máquina importa menos que el hombre dentro de ella. Las probabilidades importan menos que la razón por la que luchas. 11 Panzers esperaban en formación perfecta. Posicionamiento de manual. Superioridad de fuego. Cada ventaja. Esperaban que los americanos reconocieran lo obvio, retirarse, pedir apoyo, encontrar otra ruta. No podían imaginar que alguien cargaría directamente hacia ellos. Ciertamente no en un Sherman. Pero Pool no estaba pensando como un tanquista ese día. Estaba pensando como un boxeador. Como un padre. Como un hombre con una promesa que cumplir. Los Panzers tenían cada ventaja excepto una, luchaban para conquistar.
Poole luchaba para ir a casa. Cuando los historiadores militares estudian el enfrentamiento, se centran en las tácticas. El acercamiento en zigzag. Usar tanques destruidos como cobertura. Explotar los límites de inclinación de los cañones. Todo cierto. Todo importante. Pero pasan por alto el elemento crucial. Poole ganó porque ya había aceptado la muerte. Aceptarla lo liberó para hacer lo imposible. Y a veces, lo imposible es lo que el amor exige. Richards le contó otra historia a Patricia ese día en el funeral. Después de que el primer Panzer ardiera, Poole había mirado atrás a su tripulación. 5 chicos aterrorizados confiando en él completamente. Chicos, dijo por el intercomunicador, ya estamos muertos. La pregunta es, ¿morimos huyendo o luchando? Luchando, respondió Richards por todos ellos. Entonces hagamos que cuente. Los siguientes 5 minutos fueron caos. Richards recordaba la voz de Poole, calmada como cena de domingo, llamando blancos. Close lidiando con 30 toneladas de acero común. Conductor de NASCAR. Box cargando proyectiles hasta que sus manos sangraron. Todos haciendo su trabajo mientras la muerte silbaba cerca. Tu padre salvó más que nuestras vidas, explicó Richards. Salvó nuestro honor. Podríamos haber huido. Nadie nos habría culpado. 11 Panzers. En un Sherman. Pero Poole nos dio la oportunidad de ser más que supervivientes. Nos dejó ser soldados. Los otros miembros de la tripulación tuvieron sus propias vidas después. Close se convirtió en ministro. Box enseñó en secundaria. Pocher dirigió una ferretería. M.C. Koshum cultivó soja en Indiana. Ninguno habló mucho sobre la guerra. Pero cada uno, en momentos tranquilos, recordaría 6 minutos cuando hombres ordinarios hicieron lo extraordinario. La innovación táctica de Poole se convirtió en doctrina. El ejército de los Estados Unidos estudió su enfrentamiento, enseñando maniobra agresiva contra fuerzas superiores. La maniobra Poole, usando velocidad y audacia para anular la ventaja de alcance. Pero reducirla a tácticas pierde el punto. Poole no cargó por tácticas. Cargó porque 10.000 americanos necesitaban esos suministros. Porque 5 chicos confiaban en él. Porque una bebé necesitaba a su padre. La guerra exige mucho. Usualmente, pide tu vida. A veces, cruelmente, solo toma piezas. Poole dio el lado izquierdo de su cuerpo, su carrera, su habilidad para sostener a sus hijos con ambos brazos. Lo consideró un buen trato. Otros lo dieron todo. Él pudo ir a casa. El francotirador que disparó a Poole nunca fue encontrado. Probablemente un joven soldado de la Wehrmacht, entrenado para apuntar a comandantes de tanque. Solo haciendo su trabajo, como Poole hizo el suyo. Otro chico lejos de casa, luchando por razones que parecían importantes. La bala que disparó viajó quizás 400 yardas. Cambió 2 familias para siempre. Poole nunca lo culpó. Parte del juego, le decía a Patricia cuando ella preguntaba. Él también estaba tratando de ir a casa. Esta aceptación frustraba a algunos. Querían a Poole enojado, vengativo. Él los decepcionaba. La guerra terminó en su corazón en el momento que sostuvo a Patricia. Todo lo demás fue solo curación. El tanque Sherman in the Mud fue desguazado en 1946. Derretido, probablemente se convirtió en autos o refrigeradores. Ningún monumento marca donde Poole hizo su carga. El cruce de caminos afuera de Münster se ve como cualquier otro. Los granjeros cultivan trigo donde los Panzers ardieron. Así es como Poole lo querría. Luchó para que los lugares pudieran ser ordinarios de nuevo. Para que los niños pudieran crecer sin saber cómo suena la artillería. Para que los jóvenes pudieran preocuparse por trabajos y citas en lugar de ángulos de inclinación de cañones. Pero la memoria persiste. En 2019, Patricia recibió una carta de Alemania. Hans Moescher, 92 años, había sido cargador en uno de esos Panzers. Había sobrevivido, pasado 3 años en campos de prisioneros aliados, reconstruido su vida. Su nieto encontró la historia de Poole en línea, la tradujo. Su padre era nuestro enemigo, escribió Moescher. Pero luchó con honor. Éramos chicos siguiendo órdenes, igual que ellos. Me alegra que haya sobrevivido.
Me alegra que ambos hayamos podido envejecer. Por favor, dígale que él fue el mejor soldado. Poole había estado muerto 28 años. Patricia respondió de todas formas. Le dijo a Moisher que su padre le habría invitado una cerveza, hablado de nietos en lugar de guerra. Algunos puentes se construyen 75 años tarde. Aún vale la pena construirlos. Hay una pregunta que los historiadores nunca hacen pero deberían, en qué estaba pensando Poole en esos 6 minutos. No tácticas. Más profundo. Patricia cree que lo sabe. Estaba pensando en promesas. La promesa a Evelyn en la estación de tren. La promesa no dicha a Richards y los chicos, traerlos a salvo. La promesa que se hizo a sí mismo a los 12, viendo a su familia perderlo todo, sus hijos nunca se sentirían así de indefensos. Cada proyectil disparado era una promesa. Cada Panzer destruido, un paso más cerca de cumplir su palabra. No heroicidades. Solo un hombre haciendo lo que necesitaba hacerse para poder ir a casa. La carta sin terminar persiguió a Patricia hasta que encontró su comienzo entre sus pertenencias. 3 intentos, misma apertura. Querida Evelyn, si estás leyendo esto, sabe que te amé cada segundo. Dile a nuestro bebé. Cada versión se detenía ahí. No podía imaginar no conocer a su hijo. No podía escribir ese final. Así que escribió un final diferente. Cargó contra 11 Panzers. Recibió una bala de francotirador. Volvió a casa roto pero respirando. Sostuvo a su hija con un brazo bueno. Esa fue su carta. Escrita en acero y sangre y supervivencia. Poole murió sin fanfarria. Sin acuerdos de películas. Sin giras de libros. Sus medallas se quedaron en esa caja, nunca usadas. Cuando la gente se enteraba de que era el único haz de tanques americano en Europa, pedían historias. Él cambiaba de tema. Hablaba de sus tomates. Los partidos de béisbol de sus nietos. Cualquier cosa menos guerra. Papá, preguntó Patricia una vez, ¿no quieres que la gente sepa? Saber que, mija, que eres un héroe. Él sonrió. Soy tu padre. Eso es suficiente héroe. Esto de un hombre que destruyó más blindaje enemigo en combate singular que cualquier americano en Europa. Que cargó cuando la física decía retírate. Que demostró que una trampa mortal podía bailar. Pero para Poole, el heroísmo era más simple. Era cumplir promesas. Volver a casa. Estar presente. El 19 de septiembre de 2019, exactamente 75 años después, Patricia se paró en el cruce de caminos afuera de Münster. El trigo se mecía donde los Panzers ardieron. Llevaba la foto de su padre, joven, confiado, no quebrado. Y la foto que él había llevado, su madre, embarazada, esperando. Un viejo granjero alemán se detuvo. A través de su traductor, dijo que su padre le había contado sobre el americano loco que cargó contra los Panzers. Leyenda local. Todavía encontraban casquillos de bala arando. Señaló una ligera elevación. Ahí. Ahí es donde su padre se convirtió en el lobo de acero. Lobo de acero. Los alemanes tenían un nombre para él. Patricia no lo sabía. Esparció un poco de tierra de Texas allí. Dijo una oración en español que a su padre le habría gustado. Pensó en cartas sin terminar y vidas terminadas. Sobre gente ordinaria haciendo lo extraordinario. Sobre el precio de las promesas cumplidas. Poole siempre decía que no era un héroe. Solo un hombre que no pudo huir. Pero quizás eso es lo que es el heroísmo. No la ausencia de miedo. No valentía sobrehumana. Solo amor más fuerte que el terror. Promesas más poderosas que tanques Panzer. 11 Panzers. 6 minutos. Una promesa, papá va a casa. La cumplió. Roto, sangrando, cambiado para siempre. Pero en casa. Eso es todo lo que importaba. Por eso luchó. Por eso luchó cualquiera de ellos. No por gloria o medallas acumulando polvo. Por la oportunidad de sostener a sus hijos. De envejecer con sus esposas. De tener problemas que no involucraran cañones de 88 milímetros. Le Fiat Poole probó que una trampa mortal podía derrotar a Panzers. Más importante, probó que el amor derrota al miedo. Siempre.
Si lo dejas. Si estás dispuesto a pagar el precio. Algunos lo pagaron todo. Paul pagó la mitad de su cuerpo y todas sus pesadillas. Lo llamó un buen trato. Pudo ver a Patricia graduarse, casarse, tener hijos. Vale cada cicatriz. Cada contracción de su mano izquierda inútil. Cada carta sin terminar. Los héroes son solo personas que no pudieron huir. Que cargaron cuando la lógica decía retírate. Que volvieron a casa para cumplir sus promesas. Si esta historia te conmovió, compártela. Suscríbete para más historias no contadas de coraje. Comenta lo que más te impactó. Gracias por mantener vivos estos recuerdos.